Saludo a Mario Di Constanzo, consultor financiero. Mario, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Adán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, Mario. El tema, la caída en los ingresos de los mexicanos, 5.8%. ¿Esto por qué se da, Mario? ¿Cuál es la conclusión que podríamos dar? Mira, yo te diría se da por tres factores muy importantes para resumir. Primero, pues, la falta de trabajo, la pobreza laboral, lo que le ha nombrado el Coneval, es decir, la gente o no tiene empleo o está ganando menos de lo que estaba ganando antes de la pandemia. Creo que eso es bien importante. La pérdida de empleos, aún, por ejemplo, falta recuperar 608,000 empleos de los millones de empleos que se perdieron por los cierres de empresas. Creo que ese es otro factor a considerar muy importante. Y el último, yo te diría que es precisamente la desaparición de la planta productiva en México. ¿Por qué? Pues porque precisamente por la falta de apoyos gubernamentales, pues desaparecieron estas fuentes de trabajo. ¿Y qué hace todo esto combinado? Pues que la gente o que los hogares reciban menos ingreso del que estaban percibiendo antes de la pandemia. Eso es por un lado, o por el otro, que de plano no reciban ingresos y esto incremente pues la pobreza en general, pero más importante yo te diría es la pobreza laboral, es decir, aquellas personas que aún y a pesar de tener un empleo, porque este empleo sea en la economía informal o que las remuneraciones sean muy bajas debido a que las empresas no pueden pagar más, pues no puedan satisfacer o adquirir una canasta básica. Y esto es lo más importante. Ahora, esto le podemos añadir pues la falla o el rotundo fracaso, porque así hay que decirlo, de los programas sociales gubernamentales, que además pues no cambiaron durante la pandemia, durante esta crisis. Realmente no hubo una actitud o una actividad pues más dinámica del Estado en cuanto al apoyo de estos programas, y al final del día pues tenemos que hoy el gobierno pues no ha podido superar esta crisis, no se han generado los empleos, no ha propiciado mayor inversión privada, la inversión pública se ha deprimido, es decir, ha mostrado caídas, y hoy hay, por ejemplo, un 14% de la población en el país no tiene acceso a seguridad social, lo cual es un elemento pues que puede hacer la diferencia entre la pobreza, la extrema pobreza, y yo te diría un peor, entre la vida y la muerte de las personas con esta crisis de salud que estamos viviendo. Mario, precisamente, y el INEGI deja entrever que algo que rescata la situación son los programas sociales, pero me estás diciendo que a lo mejor no mucho. Mira, rescata los programas sociales para el primer decil de la población, que es el que menos se vio afectado en su ingreso, pero estamos hablando únicamente del primer decil de esta población, en donde esta ayuda monetaria pues les ha ayudado a medio paliar la crisis, yo te diría, porque en otros aspectos precisamente que tienen que ver con la pobreza son pues carentes de este apoyo o no tienen estos servicios. Un ejemplo pues muy sencillo es una persona pues puede estar recibiendo algún programa gubernamental, pero no tiene acceso a la seguridad social, por ejemplo, a los servicios de salud. Luego entonces pues este ingreso se ha combinado y además se tradujo el año pasado en que las familias tuvieran que gastar el 40% de su ingreso en temas referentes a salud. Entonces, pues ya no les alcanza ni siquiera para una canasta mínima básica, yo te diría. Entonces sí nos muestra también que los programas gubernamentales no han alcanzado a cumplir con su propósito porque no han sido integrales. Una transferencia monetaria a unas personas, a las personas de menores ingresos, no los saca, digamos, de la pobreza extrema o no los saca de la pobreza al fin y al cabo, por lo mismo que se comentaba en el corte, ¿no? Hay muchas vertientes que se deben de considerar para superar la pobreza extrema. Si el Estado se ha vuelto vamos a llamarlo así, un repartidor de dinero en el mejor de los casos, y muy enfocado a ciertos deciles, pues por eso es que en esta
datos que da el INEGI en esta encuesta que presentó los resultados el día de ayer, vemos afortunadamente el último decil o el primer decil, es decir, el decil más pobre de la población es, digamos, quien menos se vio afectado. Esto es muy bueno, pero tienes 9 deciles más, sobre todo el 2, 3, 4, que son personas todavía con necesidades muy importantes, en los que también perdieron su ingreso. Entonces, esto también te refleja que la integralidad de los programas pues no está teniendo el efecto que se está buscando. Mario, hay relevo en casi la mitad de los estados de la República del Ejecutivo. La situación en Guerrero, por ejemplo, Querétaro, Sonora, no es la misma. ¿Cómo les vislumbra el panorama económico a estos gobernantes con lo que les entregan? Mira, yo te diría, hay temas muy delicados. Por ejemplo, el gasto federalizado, que es el gasto que lleva a cabo la federación en las entidades federativas, ha venido cayendo, se ha venido desplomando, yo te diría, el gasto federalizado. Las participaciones a las entidades federativas, pues más o menos han dejado de caer, aunque no han tenido crecimientos importantes. Luego entonces yo, pues a muchas entidades, aunado a la deuda que muchas de ellas acumulan, por ejemplo, Nuevo León, Veracruz, que es un estado muy endeudado y además un estado en el que han caído las participaciones, pues se les complica mucho el panorama y sobre todo la crisis de finanzas públicas que van a tener que enfrentar estos gobiernos. No así, por ejemplo, el caso de Querétaro, en donde Querétaro hoy y no tienen deuda. Entonces, esto genera pues un panorama todavía más complicado, sobre todo para la erradicación de la pobreza o para el combate a la pobreza. Y yo te diría algo más, hay dos temas que tienen que ser solucionados para poder revertir estas malas cifras. El primero, pues son temas de pobreza laboral, es decir, el que hoy 4 de cada 10 mexicanos que trabajan y que tengan un salario que no les alcanza para cubrir las necesidades de una canasta básica, pues es un dato dramático. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera el empleo que se está generando les está ayudando a superar esta situación. Y luego, la falta de recuperación de empleos a niveles de prepandemia. Hoy tienen todavía un pendiente, un déficit de 608,000 empleos, los que se tendrían que recuperar para tener por lo menos los niveles prepandemia. ¿Cuánto tiempo va a llevar recuperar estos 608,000 empleos? Claro, te va a ayudar si lo recuperas, aunque sea teniendo menos ingresos, pero ese no es el caso, porque entonces tu pobreza y sobre todo tu desigualdad va a seguir creciendo. Entonces, creo que solamente en la medida en que estas entidades federativas generen confianza y certidumbre a la inversión privada, es como van a poder empezar a revertir estos números, por 2 razones. Por la primera, porque ya vimos que el gasto social o los programas sociales no están alcanzando a detener este incremento en la pobreza, y en segundo lugar, porque obviamente la única manera de superar la pobreza laboral pues es con un trabajo formal, y yo te diría mínimamente remunerado. ¿Y a qué me refiero esto? Pues a un trabajo en donde a las personas se les otorgue la seguridad social que marca la ley y por lo menos el salario mínimo. Estas cifras son muy dramáticas, sobre todo en ese Mario, sentido, por ¿no? último, Sí. Yo te preguntaría por último, Mario, ¿qué papel va a jugar aquí que Pemex Calificadoras ya digan que es una, para grado de inversión, casi basura? Utilizo el casi basura, y que el gobierno le tenga que meter dinero a esa empresota. ¿Jugará un papel también en todo esto? Claro que está jugando un papel por 2 cosas. Mira, en los últimos meses o durante la gestión de esta administración, los extranjeros que tienen valores, bonos, CETES del gobierno mexicano se han deshecho de ellos. Si nosotros vemos en cuanto han rechazado o han vendido estos bonos que tenían de México, estamos hablando casi de $500 millones de pesos de los bonos que ya no quieren. ¿Qué refleja esto? La falta de confianza
que hay en el país, la falta de confianza en cuanto al crecimiento. Esto inhibe a la inversión privada porque va a haber menos que quieran venir a establecer un tipo de inversión por la falta de certidumbre jurídica. Luego, entonces, este es, yo creo que un reto a vencer de la Federación y de los propios gobernadores que van entrando en estas administraciones, en donde el único detonante del desarrollo, crecimiento, empleo, va a ser la inversión privada y va a ser las garantías, vamos a llamarle así, o la certidumbre jurídica que le puedan generar a esta inversión privada. Pero desde luego que lo que está pasando con Pemex no solamente afecta a Pemex, va a afectar incluso, podría afectar el grado de inversión del país. Tú recordarás que hace 10 años, Adán, a lo mejor el debate era que el gobierno le quitaba todo su dinero a Pemex. Ahora es que Pemex le está quitando todo el dinero al gobierno. Yo he hecho unas cuentas rápidas y tan solo en esta administración se le han inyectado a Pemex no menos de 400,000 millones de pesos, y realmente hoy vemos que Pemex tiene cifras todavía muy cuestionables. Los números relativamente positivos que tuvo en el segundo trimestre es por el precio tan elevado del petróleo, y aún así en lo que va del año registra una pérdida de operación. Esto nos debe de prender los focos rojos, porque quiere decir que aún y con los precios tan altos del petróleo en el mercado internacional, Pemex no está siendo viable, y esto es lo que han castigado las calificadoras, que es precisamente lo que están viendo ellos. ¿Qué dicen? Pues es que Pemex debe tanto que va a llegar un momento en que no tenga liquidez para hacer frente a su deuda. Oiga, es que el gobierno es el que está haciendo frente. Bueno, pues el gobierno, ¿de dónde va a tomar ese recursos? Porque si los toma para Pemex, no va a tener recursos precisamente para combatir la pobreza, para combatir o desarrollar infraestructura, que es lo único que va a hacer paliar y mejorar estas cifras de pobreza. Mario Di Constanzo, analista financiero, te agradecemos mucho, como siempre, esta participación con Mega Noticias TVC. Al contrario, Adán, muy buenas tardes, un saludo a ti y a todo tu auditorio.